Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Adalberto Carvajal. Bienvenidos a En Concreto, nuestra revista social y política. Esta mañana vamos a platicar con don Víctor Santiago Fuentes, periodista de larga trayectoria, maestro de muchos periodistas aquí en Colima, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en este programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues larga ausencia, pero qué bueno que fue un breve retorno contigo, Adalberto. Terminaron las famosas precampañas que mucha gente no entendió de qué se trataban porque eran contiendas con un solo candidato cada una de las fuerzas políticas importantes, más los independientes que andaban también ahí buscando su registro. Y entramos en un periodo de intercampañas en donde se supone que deben guardar silencio, pero vemos a los candidatos hable y hable por todos Sí, lados. en efecto. No sabemos si eso fue una simulación, si es la pues que las características propias del sistema político mexicano que todo lo permite, que tiene mucha holgura y que todo se puede interpretar de otra manera, como dice literalmente la ley. ¿Tú cómo viste este primer periodo, La, la la, pre-campaña? la parte denominada como precampaña, yo como simple espectador y ciudadano común, la veo como parte de la campaña, ¿no? Tal vez por formalidades de código electoral o no sé, hubo esta división, pero en realidad la precampaña es parte de la campaña. Pues, los candidatos hablan, hacen mítines, declaraciones a los medios, eh, tienen intercambio de adjetivos y de improperios y de todo lo que hay en una campaña, pues, se dio ahora, ¿no? Hay todo este espoteo que le dicen, todo este caudal de spots entre el radio y televisión, supuestamente dirigidos nada más a las militancias de los partidos que postulan a cada uno de los candidatos, pero pues que todo el mundo puede ver. Claro, sobre todo Movimiento Naranja. Que yo creo que es la gran hazaña de la publicidad política de este año es Así el niño es. este que baila Movimiento Naranja, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha sido utilizado, no te digo, en muchas partes. No, pues dicen que en Europa lo bailan en las discotecas y aquí en México en algún lugar mientras no se dé cuenta el INE también lo meten ahí Sí, en los bares a ambientar. sí, pero el resto de las eh, campañas propagandísticas a través de los medios y para promover la imagen de los precandidatos hasta el momento, pues han sido definitivamente frustradas porque pues han sido, bueno, desde mi punto de vista como espectador simplemente, no como, yo no soy analista ni nada de eso, pero como espectador me han parecido muy tibias, incluso en los ataques que se dan. El único que medio levanta ahí las cosas es López Obrador, pero Mid queriendo dar una imagen de que su esposa va al súper y el otro no sé qué hará, pero Anaya y todos los demás pues son inocuas, ¿no? Me parece que La no esposa de tienen. Naya debe ir al Food for Less o algún supermercado de esos de Estados Unidos, Sí, porque dicen que vive en al Atlanta, ¿no? mall, ¿no? Al mall. Al mall. Dime, y porque si decimos Walmart, pues aquí ya hay mucho Pues Walmart, sí, pero ¿no? tendría que A ser un mall. alguno que no tenga, que no haya aquí, Sí, el Kmart que no es haya el, aquí. sí. Empecemos por Anaya, que me parece que es el candidato que representa en este caso a Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD, ¿no? Sí. El insólito, la insólita alianza con el PRD. Anaya porque me parece que es el candidato que trata de romper el cuadro. Parece que todo estaba acomodado para que fuera una contienda entre dos, entre el candidato del oficialismo, de la continuidad del Sí, gobierno y el candidato que viene a proponer el cambio. Y entra Ricardo Anaya a romper un poco el cuadro. ¿Cómo has visto a Ricardo Anaya y cómo lo ves hacia el futuro? pues de cualquier forma él ha tratado de ser polémico, pero en primer término es un candidato muy cuestionado por su situación familiar, por los negocios, de que lo acusan de que no han sido dentro de los términos normales, sino que han sido mediante eh, tráficos de influencias, etcétera. Creo que ha sido en ese sentido el más cuestionado.
Y por otro lado, no me parece que haya tenido los recursos suficientes para llegarle al auditorio al que quiere llegarle a sus partidarios. Ni siquiera en los mítines tiene ese fuego eh, de política de combate que han tenido otros panistas, ¿verdad? Este es un panista así muy light porque incluso usa procedimientos de marketing en sus exposiciones ante el público con pantallas por acá y estaba leyendo algo sobre eso de que usa ese tipo de recursos como si estuviera vendiendo un producto y narra anécdotas así muy eh, en el sentido de para justificar su presencia ante determinado tipo de auditorio y de que cuando él era chiquito esto y lo demás y de que por qué es justificable ese matrimonio tan raro entre PRD y PAN si son fuerzas antagónicas y recuerda a Eberto Castillo con no sé cuándo fue, cuando luchó con Luis H. Álvarez para hacer respetar el voto. Entonces él da ejemplos de ese tipo que, bueno, no le dicen ahora mucho a la gente, a las nuevas generaciones, ¿cómo les dicen? Millennials. A los millennials. Etcétera. Y bueno, ha tenido estas intentonas de anuncios interesantes como los Don Secha el Palomazo, que nos recuerda aquí a alguien que tocaba en Coyotlán, se echaba con la tabla de surf por un lado, tocaba rock allí en Coyotlán, y luego, o esto de asociarse con el niño de Movimiento Ciudadano, y me parece que no ha sido tan eficaz la campaña porque no logramos asociar la gracia de ese niño Huichol con el candidato de Acción Nacional, Sí, porque no le logra transferir la simpatía. Sí, se antoja un candidato un tanto helado, disperso. Yo no le veo esa convicción panista que ha sido la característica, el sello de los panistas de cepa que han sido opositores y luchadores por la democracia, sino es un tanto helado, me parece, ¿no? El pragmatismo por delante, ¿no? El pragmatismo y además no transmite esa fuerza que le podría dar la herencia panista, ¿no? De combate ante el gobierno y ante la antidemocracia y las imposiciones. Yo lo veo. La alianza PAN-PRD la hemos visto funcionar en algunos estados. Recuerdo yo uno de los primeros triunfos, el de este señor Chavarría en Nayarit, Sí. y algunos otros gobiernos que se me escapan de la memoria, pero regularmente o acaban descoloridos esos candidatos o acaba prevaleciendo el pensamiento panista y el Así PRD es. poca ganancia llevaba de esos triunfos. Pero la razón política, hay que sacar al PRI de los Pinos, como sea, ¿vale esta alianza? Mira, si nos vamos a los antecedentes de lo que eran los partidos políticos que representaban a corrientes ideológicas muy definidas y a clases sociales también muy definidas, hubiera sido una aberración una alianza PAN, por ejemplo, PAN, Partido Comunista, digamos, en el periodo del cardenismo, ¿no? Porque Sí. eran fuerzas encontradas, el PAN con sus simpatías profascistas y el Partido Comunista, porque no había todavía los PRDs y nada de eso, pero un partido comunista muy estalinista. Estalinista. Entonces eso sí hubiera sido algo totalmente impensable. Ahora los partidos políticos, desde mi punto de vista muy personal, se han convertido en membretes y en mamparas para servir a determinados grupos de interés y de poder
que no tiene nada que ver con las ideas políticas ni con nada de eso. Lo estamos viendo con el PRI, ¿no? Un grupo de tecnócratas ha secuestrado al PRI y ahora representa al Partido de la Revolución. Pues yo no veo a Mid como un candidato que represente los ideales de la revolución. El PRI tuvo todas las características que le pudieran y todos los defectos, pero había una parte que sí luchaba por cuestiones de interés nacional y de interés, ¿cómo te diré?, de las mayorías, ¿no? Seguro social, educación Infonavit. pública, salud gratuita, en fin, muchas cosas que ya no están vigentes en el imaginario de la actual camada tecnócrata, ¿no? Entonces, esa es una muestra de que ya los partidos son membretes, como te digo, el PAN, pues, como PAN, pues ahí sale el escudo, el PRD igual. Entonces, como me decía un viejo militante de la izquierda, Joel Ortega, esto es como el dominó, dice, son las mismas fichas, hacen la sopa y son los mismos que aparecen en diferentes lugares. Pues eso está sucediendo ahora. Incluso los famosos candidatos ciudadanos, ¿no? Que pues una no, viene del PAN, Margarita Zavala, otro viene del PRD, pues son, Ríos Peter, así y el es, Bronco, que aunque trata de olvidar su pasado priista, pues ahí se formó. así es, así es. Pues es que no, las cosas, las personas no se pueden inventar ni pueden salir de la nada. Los Ahí candidatos, están. el mismo Meade que dice que nunca fue del PRI, que los priistas que lo conocen dicen pues que siempre estuvo en la esfera del partido, que en realidad se lo prestaron al PAN Pues sí, como un tecnócrata. Este, el, para no dejar pasar lo del PRI, yo creo que la gran desgracia del Partido Revolucionario Institucional es que declararon muerta la revolución, la declararon así es, terminada, y sin embargo continuaron con un partido que se llama Revolucionario Institucional. es lo que te Yo creo que nada digo. más es partido institucional y de revolucionario pues lo guardaron. No, pero lo que les sirve es el membrete, ¿no? Y la inercia de muchos militantes que siguen ahí, como los que siguen en el PAN o los que originalmente llegaron al PRD, que siguen ahí por la fuerza del escudo y de lo que representa, pero ya lo Y que por hay todo lo que le han atrás, invertido en claro, experiencia y en malas claro, artes políticas. así. Y de eso se puede decir también, porque por ejemplo en Morena hay mucha compañía que no es tan recomendable, ¿no? De expriistas, expanistas y algunos que no se puede dudar de su buena fe y de su honorabilidad, pero hay otros que de veras no representan esa corriente de honestidad que presume. Que, por cierto, creo que José Antonio Meade se mordió un poco la lengua al criticar que el PRI, que Morena ya era prieta, por tanto priista que había ahí, siendo que él pues ha estado en un partido y en otro, y Sí, trabajando para gobiernos de diferente signo sí, político, y en realidad representando los intereses de una tecnocracia que es la que así gobierna es. este país, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora en los juegos de palabras pues salió eso, ¿no? De los prietos de Morena y todo eso, que incluso pues algunos que se tratan de pasar de listos pues los tratan intentan hacer aparecer eso como un rasgo como racismo, ¿no? Ah, sí, pero ahora con la corrección política ya suena. Sí, como ese es como el grito ese del fútbol que homofóbico y pues, es puro relajo, ¿no? Pues, claro. Ahora, pues es obvia la alusión, ¿no? De los que se van a Morena y estuvieron en el PRI, pues es un juego de palabras, pero así que tengo una connotación realmente racista, yo. No, no creo que la tenga. Y No, me pregunto si será tan afortunada y trascenderá en el tiempo como lo del famoso PRIAN, que sí ha sí, quedado ya para el sí, folclore sí, político, ¿no? así es, son efectos del ingenio, así, porque son obvios, pero bueno, los usan y sí quedan ahí, ¿no? Esa es Este, no se le ocurrió a Carlos Alarraqui como del madrazo al dedazo, pero a lo mejor a madrazo le hubiera funcionado mejor, tenía un poquito más de histrionismo, claro, ¿no? Que Meade. El problema de Meade es que le falta pues esas tablas de
Todos los políticos son un poco bufones, un poquito Sí. histriones y a mí le falta hasta esas tablas. Lo que pasa es que Mid es tengo entendido, yo no conocía la trayectoria de Mid, pero por lo que he leído, es un funcionario financiero muy eficaz y muy competente y muy capaz, etcétera, etcétera, en su esfera, en su área, pero ya si se mete a la política de militancia y de mítines y de, eh, pleito partidario en una elección, pues tiene que tener otras características de las que hasta el momento ha carecido. Yo lo veo también muy flojito en ese sentido, ¿verdad? Volviendo a Ricardo Anaya, curiosamente, pues el más descolorido en lo ideológico, el más joven, más novato aparentemente de los tres que están jugando, disputando la presidencia, pero estás colado en segundo lugar. Sí, Se lo le que pasa es adelantó que a José Antonio Meade, o pues sea, yo pienso que tiene buena asesoría también, ¿no? Tiene gente dentro del PAN que le jala bastante público, bastante, este, pues, ¿cómo te diré? Parciales a su favor, porque, pues, creo que está con él ¿cómo se llama? Diego Fernández. Diego Fernández, Santiago Krill, o sea que son chuchas cuereras en la cuestión política, tienen mucho colmillo y saben cómo mover el partido, ¿no? Aunque no le recomiende Diego Fernández que haga lo que él hizo en la campaña ¿de qué fue? En el 94, ¿ah? Que yendo, después de haber ganado los debates, Sí, se escondió pues sí, y sí, dejó pasar, sí es cierto eso. como la liebre del cuento de la fábula, Sí. se durmió y dejó pasar la tortuga Sí, sí, pero sí. Ernesto Zedillo, ¿no? Sí, hay arreglos entre la oligarquía que uno no se explica a fondo y que los ve uno a nivel de candidato. No, pues el candidato. Es como cuando lo de Calderón o lo de Peña Nieto, hubo sacrificios del PAN para favorecer al PRI para que no llegara AMLO, Ajá. ¿no? En los dos casos se habla de eso, ¿no? Que Santiago Krill, que asesora a Ricardo Anaya, debe acordarse cuando Felipe Calderón le ganó por dentro del partido, ¿no? Sí. Por dentro de la pista le ganó la Sí. candidatura presidencial, Así es. siendo él el que tenía el dedazo de Vicente Fox, Sí. para mostrar que en el PAN las cosas funcionan de una manera distinta a como Sí. funcionan un poco en el PRI. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Víctor Santiago. Soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro.
Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Víctor de Santiago. Él fue durante muchos años director del Comentario, fue director de Ecos de la Costa también, ha sido maestro de generaciones de muchos de los periodistas que han egresado de la Facultad de Letras y Comunicación, de comunicadores y de estudiantes de letras que han incursionado en los medios y que se formaron en buena medida con base en las enseñanzas de Víctor de Santiago. Y por cierto que estamos recibiendo muchos llamados de exalumnos y amigos que lo están felicitando a través de las redes sociales. En concreto, Víctor de Santiago, vamos a seguirle con López Obrador. Ha vuelto a decir que es indestructible, lo cual me preocupa porque pareciera que es así como que una manera de exponerte, de subirte a la azotea y exponerte a los rayos. Esta idea de que es puntero en las encuestas, de que ya es irreversible el triunfo, de que es indestructible a las fake news y demás, a los efectos de las fake news, me preocupa porque evidentemente todas las fuerzas del cosmos político en México van a conspirar para bajarlo y para que pues quede arañando la portería, arañando la meta, como ocurrió en el 2006. ¿Cómo ves a López Obrador? ¿Se le va a hacer en esta ocasión? Bueno, yo lo veo fuerte en este momento, de acuerdo con los resultados de las encuestas, pero además lo veo fortalecido en cuanto ya superó cierto dogmatismo en su discurso, que lo hacía muy agresivo, irreductible en sus afirmaciones, ya es más tolerante, más simpático, con más sentido del humor, ha obtenido buenas evaluaciones incluso de Antonio Solá, el que fue el que ideó la campaña de que era un peligro para México, dice que ya no es un peligro para México. Es un consultor de política español que a eso se dedica, a sembrar campañas sucias en todas partes. Así es. Y ahora acabó diciendo pues que ya no es un peligro. Que ya no es un peligro para México y que López Obrador logra traducir la ira popular en votos, va a ganar. Va a ganar, sí, efectivamente es lo que dice Solá. Y bueno, él ha seguramente observado cuál ha sido el trayecto de López Obrador en esta precampaña y creo que López Obrador ha tenido por una parte la virtud de recuperar cierto talante razonable, de admitir ciertas cosas, pero por otro lado, de repente caen actitudes agresivas sobre todo con instituciones y con representantes de estas instituciones que estaba viendo acá los mensajes que llegaron. Las que fortalecen a cualquier régimen. Por ejemplo, pues yo no le veo mucha utilidad política para él montarse en un golpeteo contra el secretario de la Defensa, porque según esto le iban a dar un doctorado honoris causa en la Universidad de Chiapas. Dice que eso es politiquería del militar y todo eso, pero pues él, como escribió Fernández de Ceballos, ayer leí un artículo de él que decía, bueno, es que el secretario de la Defensa nunca pidió que le dieran el doctorado ni lo anduvo gestionando, así que pues desde ese punto de vista, pues de que lo califique de politiquero por eso, pues, ¿verdad? Que a mí me parece, iba a decir que indebido que una universidad le dé a un jefe castrense en activo Claro que un sí. reconocimiento, pero aquí le dan la medalla a Lázaro Cárdenas, entonces mejor no digo nada, No, que es la pero máxima presea que entrega sí, la universidad. a lo que me refiero es, bueno, a lo que me refiero es a que si hay alguna responsabilidad de eso, ese es del Consejo Universitario de allá de la Universidad de Chiapas, sí, claro. ¿no? Pues no del general, pues el general No, y él, nunca muy político, declinó claro, la claro, pues nunca la pidió.
el consejo universitario de allá y el rector de allá son los que deben rendir cuentas de eso o dar una explicación a su comunidad que estén Que conformes. es un tema que suscita mucha polémica y a lo mejor ahí en sí López Obrador se ha puesto del lado equivocado, porque por una parte medio país está agradecido porque el ejército salió a las calles y aparentemente ha combatido la inseguridad. Lo digo aparentemente porque los índices no bajan pese a estos Ajá. patrullajes, pero por otra parte medio país cuestiona al ejército porque precisamente quizá aprovechando esta situación o forzado por los presidentes en turno, porque eso comenzó desde con Calderón, Claro. y creo que desde antes ya veíamos esta presencia del ejército en las calles, incluso desde con Cedillo, pero aprovechando esta situación, pues el ejército a las calles, se han suscitado algunos episodios de ejecuciones extrajudiciales, evidentes violaciones a los derechos humanos, todo este asunto tan turbio de los 43 en Ayotzinapa y Así es. 20 más cuentos de ese tipo. Entonces creo que es un tema polémico y ahí o estás a favor de la presencia protagónica de las Fuerzas Armadas, porque no solamente es el ejército, sino la Armada, que ya la Armada Ajá. como Infantería Marina pues, está presente en todo el territorio nacional, o estás en contra, y ahí creo que López Obrador pues ha escogido el lado que le puede favorecer menos en esta relación, porque pues no dejan de ser las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. Porque además, bueno, también ahí están involucradas las policías estatales y municipales y todo. En lo de, por ejemplo, en lo de Ayotzinapa, Sí, fue muy claro que fueron policías de Guerrero los que hicieron todo eso, ¿no? Los que secuestraron a los muchachos normalistas y los entregaron a los sicarios, pues fueron realmente los policías de allá. Ahora, pues sí hay cosas muy cuestionables, bueno, que necesitaría explicar más claramente, para dejar sin duda aspectos de sus propuestas en materia de seguridad, como eso de dialogar con los capos y eso, sí. Yo bueno, creo que se le chispoteó ahí el término amnistía y ahora la pobre de Jade Polensky no haya pues sí, cómo explicarlo, ¿no? sí, Cómo justificar la palabra sí, amnistía, ¿no? que ciertamente en el diccionario y en cualquier diccionario jurídico pues implica Sí, perdón, así es muy difícil esa situación sostenerlo. para dejarla en el terreno de la duda y de la interpretación, porque bueno, las explicaciones que yo he conocido es que no se trata de dialogar o de amnistiar a los capos, sino a los campesinos que siembran Exactamente, amapola, medio etcétera. país que se ha vuelto un forajido, que está fuera de la ley porque lo obligaron a sembrar nervantes en su Sí, parcela, porque entró al negocio de la distribución de drogas y ahora ya quieren retornar a la vida legal, digamos, y así ya es. no tienen vuelta. Creo que sí tiene una dimensión Sí. social que justifica esto, pero le haría falta a López Obrador explicar o abundar en ese tema. Ahora, porque a mí me parece muy pobre, acabo también de leer algo de López Obrador en una entrevista que le hizo el periódico Milenio, donde él dice que de lo que se trata es de convencer a los campesinos que siembran enervantes que vuelvan a sembrar maíz y él se los va a pagar 4 veces más de precio para Ajá. que convencerlos de que la siembra de maíz les puede beneficiar más que... Pero no se trata de eso, es que los campesinos, los que siembran amapola y eso, están en medio de un reino de terror, Claro, es que no lo siembran a veces por negocios, sino porque los la aterrorizan, falta la ausencia de un Estado de Derecho los deja hace que indefensos y hace que queden a expensas de a los expensas cárteles, ¿no? de los cárteles que los obligan, no porque les paguen mejor Sí, la amapola, sino porque los obligan mediante el terror y el asesinato y todo eso. Pues, ¿para dónde se hacen, como dicen? Patricia Carvajal deja saludos a Víctor Santiago, Pepe Gracias. Naranjo, un abrazo y un saludo cordial a mi querido maestro Víctor Santiago, un gran periodista. Felipe Díaz Cortés, saludos a don Víctor y también Muchas gracias pregunta a todos. desde su punto de vista, don Víctor, ¿qué personaje de los que busca la presidencia de México le conviene al país? Y luego acota, AMLO es un peligro, pero para los corruptos. Gracias, saludos a Lourdes, nos está viendo a
Checa, que nos está viendo. Bueno, pues hay muchos mensajes aquí en las redes sociales. Siguiendo con el tema de López Obrador, esto de la conspiración, siempre nos burlábamos así de periodistas como Salvador Borrego, ¿no? Que hablaba de la conspiración judío-masónica Sí. comunista. Ya no hay comunismo, los rusos son más capitalistas que nada, y sin embargo hay una campaña furibundamente anticomunista tratando de asociar a López Obrador Antirrusa, ¿no? antirrusa, tratando de asociar a López Obrador con los Pues- soviéticos que ya no existen. Pero bueno, esta idea de la intervención extranjera creo que resultó hasta contraproducente para la gente de MIT porque nos hizo voltear a ver los vínculos de los Pinos con la Casa Blanca Así es. y esta idea que han dispersado muchos priistas de decir que en realidad MIT es como la respuesta del sistema político mexicano al nuevo escenario de la relación bilateral con Estados Unidos. Es decir, es el candidato como que el que espera MIT y así lo han presentado. Así es decir, un candidato al servicio de los grandes intereses. Sí. El otro aspecto, la supuesta intervención rusa, si vemos históricamente cómo se dan esos espantajos que sacan desde Washington, veremos que cuando le quitaron a México la mitad de su territorio, inventaron el espantajo de que el ejército mexicano maltrataba a los colonos, a los tejanos y que los esclavizaba y los mataba, etcétera, para intervenir. Después, para apoderarse de las posesiones españolas en el Caribe, inventó lo del acorazado Maine, una explosión, etcétera, y Precedido de una campaña para decir que los españoles actuaban con verdadero terrorismo Así de Estado es. en contra de la población cubana. así es. Y así sucesivamente vamos. El colmo, creo que querían liberar a los esclavos cubanos, ¿no? Sí, los también. Estados Unidos y- que acababan de salir de la hicieron de la una esclavitud. figura mítica del primer Roosevelt, de Theodore Roosevelt, por Ajá. la toma de la colina de San Juan y todo, al frente de... Que ahora sabemos que fue una gran puesta en Una- escena. Fue como lo fue el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala con el Ajá. espantajo del comunismo, Mm. porque Jacobo Arbenz en Guatemala intentó en los años 50 hacer una reforma agraria en Guatemala, pues para que estaban en poder las plantaciones plataneras de los hermanos Foster Dulles. Entonces, pues inventaron todo eso de la tiranía comunista y hicieron también una escenografía de eso de los libertadores. Agarraron a un tal, ¿cómo se llamaba? Castillo Armas, que era un pelele que no tenía idea ni de lo que estaba pasando. Incluso hay un documental, un reportaje del gringo, de un militar estadounidense que fue el que encabezó a los mercenarios que derrocaron a Arbenz, y cuando vio a Castillo Armas, dice, "This is the guy." Pues sí. Pero bueno, el fantasma del comunismo sirvió también para dar un golpe de Estado en Chile contra En Salvador Allende. Chile, que fue sangriento. Y en Colombia el tema del narcotráfico Del ha servido para también le ha para servido para intervención intervenir. militar. Y ya después viene lo del terrorismo en el Medio Oriente para apoderarse del petróleo de Irak y ahora quieren con Siria, pero pues como ahí están los rusos, tal vez por eso piensan en la intervención. Que eso me preocupa un poco, Víctor. Tenemos una propuesta de gobierno de izquierda o rupturista o disruptiva, como la de López Obrador, quiere cambiar el modelo neoliberal. Eso a los ojos de cierto sector en Estados Unidos es comunismo, es populismo como le llaman ahora, Ajá. ¿no? Tenemos el serio problema del narcotráfico que está institucionalizado en este país, se ha convertido en una especie de estado negro, de narcoestado, que realmente determina muchas relaciones políticas y sociales y económicas del país, más allá del estado legal. Y tenemos el problema del petróleo, ¿no? Así es. Una industria que acaba de ser
reprivatizada en favor de los intereses de Estados Unidos y que un gobierno que cambiara las cosas aparentemente amenazaría esos intereses. O sea, tenemos el polvorín perfecto para que lleguen los norteamericanos y le echen el cerillazo Sí, acabo y justifiquen una intervención. vi una caricatura donde aparece un jugador por aquí, por los días del Super Bowl, un jugador de fútbol americano con el escudo de la Shell en el casco y como balón Pemex y dice, les ganamos a los Patriotas. Dice. Y sí les ganaron, pero yo creo que la gran preocupación no es tanto el modelo económico, eso no va a pesar tanto, incluso porque López Obrador ya ha tenido el buen sentido de platicar con los empresarios, con la iglesia, con los sectores que estarían en contra de él si pretendiera un cambio así muy radical de modelo económico y de régimen. Yo creo que él ha sopesado todas esas circunstancias y creo que no va a ser así en esta ocasión la propuesta de López Obrador. Creo que va a tratar, como él mismo lo ha dicho, de conciliar a todas las corrientes del país, porque yo creo que lo que más preocupa a la población ahorita que un posible fantasma del regreso al pasado y todo eso es la ineptitud, la corrupción, la inseguridad, los miles de muertos que hay a consecuencias de la guerra del El narcotráfico, descrédito de las instituciones, la falta de confianza en el gobierno. la inseguridad de la gente, ¿no? Y las muestras tan evidentes de corrupción del sistema. Entonces a la gente le preocupa alguien que tenga una opción para siquiera frenar la situación, porque bueno, acabar con eso de un día para otro es muy difícil y es prácticamente imposible, pero sí alguien que tenga la posibilidad y la intención, el propósito de atemperar toda esa situación de corrupción oficial y privada. Privada. Contra lo que se dice de que López Obrador viene a crear el caos, creo que No, la para nada. propuesta de restablecer el pacto social Así es. está muy clara ahí porque hay que restablecer la autoridad moral del gobierno y hay que restablecer la moral del gobierno. Claro. La moral de la autoridad. Ahora, Si nos permite, Víctor Santiago, claro hacemos que una sí. pausa y continuamos después de este Así corte. es. En concreto, soy Alberto Carvajal. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro.
Ya estamos de regreso. En concreto, soy Adalberto Carvajal. Estamos platicando con Víctor Santiago y Fuentes. Víctor Santiago Fuentes, periodista de muchos años, decíamos maestro de periodismo de todos nosotros, de Gracias, todas las nuevas Adalberto, camadas de por- periodistas que estamos en Colima. No, Muchos tuvimos la oportunidad de... Yo no estuve en las aulas, pero sí en los pasillos y en las Pláticas. tertulias, acabar de formarnos ideológica y profesionalmente con la visión de Víctor Santiago, que siempre es una visión ética, de perfeccionista, de lo que debe ser un Ajá, periodista en cuanto al uso del lenguaje y en cuanto al conocimiento de los hechos y esa idea de pues, entender qué es lo que está pasando antes de opinar a la ligera sobre las cosas, entre las muchas cosas que le hemos aprendido a Víctor Santiago. Ah. Estamos en un momento interesante, decíamos antes del corte. López Obrador ha platicado con la gente de que en algún momento podía tener algún resquemor de que llegue al poder, que en momentos anteriores, en coyunturas anteriores, en concreto la del 2006, pues trabajaron incluso para evitar que se consolidara su triunfo, que se consumara su triunfo. Pero la idea de López Obrador ahora, que es el discurso, ¿cuál es? Lo caído, sí, ya lo que avanzamos en el modelo neoliberal ya es irreversible, hay que a partir de entonces tratar de moderar las tensiones sociales con lo que ya está. Todo eso me baso en lo que he oído que él ha afirmado y creo que, por ejemplo, quiere, ¿cómo te diré? Devolver la reforma energética, ¿no? O sea, Sí. echarla para atrás, como dicen, igual que la educativa. Entonces, pues, lo caído, no. Yo creo que la situación desde ese punto de vista de López Obrador va por otro camino, que es el de garantizar las inversiones. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero a lo mejor él va a tratar de imponer otras reglas del juego para ello, dándole la suficiente garantía al sector privado, a los sectores que pueden colaborar en el desarrollo del país. Es decir, yo creo que lo que podría tener como opción López Obrador es acabar con lo que se ha llamado el capitalismo de cuates. O sea, darle oportunidad a todos los inversionistas y no nada más a un grupo cerrado de personas de grupos de interés con los que están apalabrados ahora, ¿no? Sí. Sino que muchos hombres de empresa es lo que dicen, bueno, pues no ha habido suelo parejo, como se dice, ¿no? De la obra pública, ¿no? Obra pública, Pese al por ejemplo. escándalo de la Casa Blanca, continuó el Sí. esquema de dar las horas a los cuates. Sí, Odebrecht y todo eso, pues yo creo que esa sería una buena apertura de López Obrador y en eso Y por eso andan muchos empresarios apoyándolo, claro con esa expectativa. que creo que ese es el síntoma de que ya dialogó con los empresarios para ofrecerles que va a haber suelo parejo ahí y no va a ser un grupo como te digo, el capitalismo de cuates, que es lo que ha prevalecido ahora y desde Calderón y Que yo creo que sí es necesario que matice ese discurso también hacia afuera, a lo mejor lo ha hecho. Yo me tocó estar en alguna reunión con Jacob Polemski y es muy claro el proyecto, pero te lo platican en corto. Ya cuando van a la plaza, sí, pues vuelve a las generalizaciones, Sí, un poco a la demagogia, así a es. las frases contundentes pero vacías de contenido, medio un Sí. poco huecas. Pero como el tema de la reforma educativa, pues tiene que decir que la reforma no fue educativa, fue una reforma administrativa en contra del magisterio Así para es, de quitarle tipo laboral. de tipo laboral para restarle fuerza al Sí. sindicato y a las prestaciones Sí, para- laborales y que realmente su proyecto sería una reforma auténticamente educativa. Tendré que matizar ahí porque Claro. al régimen es muy fácil decir quiere echar abajo una reforma que Y es a sacrificar favor a de los nuestros, niños, ¿no? de Y nuestros- de etcétera. nuestros hijos. Vamos con José Antonio Meade para ser equitativos y no dejarlo fuera. También José Antonio Meade ha dicho, bueno, las cosas van bien, pero hace falta
como enderezar un poquito el rumbo, matizar la situación, compensar algunos desequilibrios del sistema, pero evidentemente el discurso, aunque no lo admite, no lo proclama, es más de lo mismo, Así es. pero más suavecito. ¿Ese Así es un es. proyecto viable a estas alturas en el de este 2018? Pues será viable en la medida que se permitan todo tipo de artimañas para- de carácter electoral y que llegue él, ¿no? Pero yo digo que ese modelo peñanetista ya no va a funcionar. No va a funcionar porque, te digo, el discurso es de una economía liberal y libre empresa y mercado libre, ¿no? Libre mercado La y todo. competencia La famosa. competencia, pero cuando se restringe a un grupo de amigos eso, ya no hay competencia. ¿Cómo va a haber para los empresarios competencia o para quienes quieren invertir? Pues si se les obstaculiza porque no son de un grupo de interés, pues entonces ya no hay libertad, ¿verdad? Lo ideal sería que sí, de veras hubiera una apertura económica, pero para todos. A lo mejor esa es la opción que puede tener López Obrador. Y en el caso de Mid, pues él tiene que seguir una línea que, de acuerdo con su procedencia. Me decía un priista que sabe mucho de estas cosas y es muy ingenioso, dice, la oposición siempre gana las campañas, pero las elecciones las gana el régimen. Es decir, en esta elección del 2018 van a decidir las fuerzas anti-PRI y las de anti-López Obrador. Y a eso se reduce toda digamos, el dilema electoral. ¿Quiénes son más? Los que están en contra del PRI, de la continuidad del PRI y de todo lo que representa como sistema político, o los que ven como a López Obrador como un peligro para México. Y de lo que se trata a lo mejor es de pulverizar el voto opositor y que en los poquitos, Sí, los eso es. menos poquitos que son los del PRI o los más poquitos, ¿cómo habría que decirlo? Entre los poquitos, los que son un poquito más, serían los del PRI, que están más organizados, que sí van a votar, los llevan, los acarrean, les hacen carrusel y demás. Esos acaben ganando la elección porque finalmente ni Facebook vota, ni las No. con pancartas y las manifestaciones en las callejeras votan, sino que votan la gente en las urnas y mientras no vaya la gente a las urnas, pues tiene Así el PRI es. una oportunidad de ganar. Claro. No, yo pienso que no es tanto anti-PRI, sino la gente está indignada, está irritada por los resultados de una política que la ha perjudicado, ¿verdad? De una política que ha hundido más en la pobreza a mucha gente. Dicen que yo vi una expresión del presidente de la República que dice que se ha creado una nueva clase media. Pues yo veo a la clase media realmente muy precaria. Yo veo mucha gente que estaba en la clase media Y que y que ahora vive en la pobreza, que tiene signos de pobreza. eso es, los resultados de una política, pues no sé, depredadora en ese sentido, y contra eso yo creo que se le ha volteado sin querer usar peyorativamente el término, pero hay hay un sector del gobierno que está chillando porque dicen que la historia lo está tratando injustamente y que el país está resentido, está enojado por una situación y que no quieren ver los logros del gobierno. ¿Hay logros desde tu perspectiva? ¿Hay logros No, que pudieran comunicarse y que hicieran que la gente dijera, bueno, vamos a darles 6 años más? Pues son los que ellos dicen, la reforma educativa, la reforma energética, que desde el punto de vista de la mayoría de la población, pues no han sido beneficiosos para la gente, ¿no? Han sido beneficiosos para los negocios de ellos y como logros, pues para ellos sí, pero yo no los veo como logros para la mayoría. Los gasolinazos no son logros para la Pues se mayoría. privatizó Pemex, pero no bajó la gasolina. El alza de precios en todos ellos dicen que se rigen por las reglas del mercado, pero antes el Estado tenía un papel regulador en ciertos aspectos
de los precios, no en todos, pero sí, pues poner un alto a los acaparadores, a los que especulan con los alimentos en las centrales de abastos, que los esconden para subirles de precio, en los que les van a comprar por miserias a los campesinos sus cosechas para luego darlos a precios verdaderamente prohibitivos para la gente, las tortillas, todo eso, pues eso no tiene nada que ver con los logros. Yo digo que eso es lo que ve la gente de a pie. En macroeconomía, que ha bajado la inflación y todo eso, y en las inversiones petroleras, que a quién benefician, pues a las compañías petroleras, ¿no? Y le dan su cachito a Pemex o al gobierno, pero yo no veo que haya un progreso general del país. Todavía no vemos gasolinas de Exxon ni de... No. como nos prometieron, ¿no? Y ni tampoco están influyendo en que bajen el precio en 100 centavos por día. No, pues cuando menos uno como gente de ellos, a lo mejor desde su atalaya, ven todo el desarrollo que ha tenido desde su atalaya o desde sus helicópteros o lo que sea, pero uno que está aquí en el suelo, en el piso de las calles, no ve eso, creo yo. Se ha recurrido mucho al precedente del Brexit y a la elección de Trump para decir que las nuevas generaciones están un poco, los famosos millennials, han dejado, han caído en la apatía y han dejado que las generaciones más viejas sean las que deciden y que ellos han votado de forma reaccionaria. Y que eso es un poco lo que puede pasar en México si la gente, si dejamos que la gente mayor vote y los jóvenes no hacen nada para imponer un gobierno más moderno y más no sé qué. Pero yo veo difícil que los millennials voten a favor de una continuidad cuando no hay expectativa para ellos. Simplemente el esquema de seguridad social pues ya no está vigente para ellos. Ya la idea de recibir una pensión al terminar su vida laboral ya no es una realidad para los nuevos trabajadores. Tener una casa por Infonavit ya no es una realidad porque se han creado muchos empleos que no están necesariamente en el esquema de la seguridad social. Pues la verdad es que los millennials, independientemente de por dónde voten, por quién voten ahora, se van a enfrentar a una situación verdaderamente terrorífica en cuanto a su futuro como personas, porque ante todo van a tener la incertidumbre de un empleo inestable, de ingresos inciertos. Ya no va a haber esa estabilidad anterior. Dicen que eso es lo característico del libre mercado pero yo creo que eso es parte de una política para favorecer a una minoría, para favorecer las ganancias de una minoría y poniendo reglas laborales totalmente depredadoras para la gente de abajo. O sea, ¿cómo le dicen al empleo temporal que se da por los eventuales? Los eventuales, pero hay un término en inglés que ya ni me acuerdo. Ajá. Bueno, pero se han metido muchas figuras que eluden la ley laboral, ¿no? Desde el famoso outsourcing, el outsourcing, es a la que me refería. Que tú ya no trabajas para una empresa, sino trabajas para una facilitadora de personal, pero que no tienes una relación laboral contractual, sino que eres asociado, tipo los empleados de Walmart, ¿no? Que no son empleados, son asociados, pero no son socios. Y la continuidad de ese tipo de empleos y de ese tipo de contrataciones se basa en el desempleo de una gran mayoría que está lista para sustituir a los que corran de un lugar. Es lo que Marx, y en eso sí no es caduco Marx en decir que había un ejército industrial de reserva, ¿no? Del que se valían para
para los despidos masivos en las fábricas y que entraran los esquiroles. Ahora pues no hay esquirolaje de ese tipo, pero sí, pues corren a una pobre cajera de Walmart y pues ya saben que hay 10 esperando 20. Y le pueden ofrecer cualquier cosa de Así sueldo es. sabiendo que hay otros 10 dispuestos a trabajar por eso o por menos. Así es, y eso se da en el tipo de empleo que dicen que pleno empleo y que bajó el índice de desempleo, pero ¿qué tipo de empleo? Para demostrador para andar vendiendo de casa en casa o no sé, pero empleo estable y de calidad, no creo Y así todos los voceros oficiales dicen que en México nadie gana el salario mínimo, que todos ganan más de un salario Sí. mínimo. Que no hay desempleo, que el desempleo es relativo. Entonces, ¿por qué una de las trabas del Telecán ahorita es los bajos salarios en México? Y esa es una condición que ha puesto también Canadá, no solamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque perdemos competitividad según los telecanistas de este lado, pero ese tener competitividad significa tener mano de obra casi esclava, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está el beneficio para la mayoría de la gente si seguimos con el modelo que tenemos? Se criticó mucho que México sacrificó su sector agropecuario en aras de tener un comercio internacional, pero realmente ahora a 20 y tantos años del TLC, de que se firmó y cuando se está revisando el Telecán, realmente lo vemos que los efectos más devastadores de este Tratado de Libre Comercio fueron que México basó su oferta, su propuesta de asociación comercial con Estados Unidos y Canadá en mano de obra barata. Así es. Y eso no dejó nada bueno al país. Para nada. Y lo de la liquidación del modelo, bueno, un poco de la economía agropecuaria de México fue un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Podríamos estar hablando horas y horas, Víctor Santiago. Ojalá nos acompañes en otra ocasión para continuar hablando de esos temas conforme sigan avanzando también el proceso electoral. Pues, y agradecemos mucho tu presencia en concreto. Pues gracias a todos, a ti, Adalberto, por esta invitación y a quienes me han enviado saludos y a todo el teleauditorio que hizo favor de vernos. Entonces, después de 10 años vuelvo. Pues muchas gracias, Víctor Santiago. Soy Adalberto Carvajal, nos vemos aquí el próximo jueves. Gracias a todos.